20 minutos para la 1 de la tarde, un día muy particular, el lunes después de la derrota del gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Hoy me llegó un informe que suele generosamente mandar Martín Rapetti, director de Equilibra, especialista económico, y me pareció muy atinado, muy interesante, con algunas observaciones de lo que podía pasar en el día de hoy, y tenemos la posibilidad de charlar con él. Martín, gracias por atendernos. Reinaldo 7K te saluda. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, ya arrancó el día, así que tenés más base todavía para el análisis que hacías en este informe, que repasaba tanto desde el tipo de cambio hasta lo que podía pasar con los bonos, lo que puede pasar con la actividad económica. Me gustaría que puedas hacer un primer análisis de cómo te parece que arrancó este lunes. Bueno, arrancó un poco como preveíamos, con presión en el mercado de cambios. El tipo de cambio está subiendo un 6% del oficial. Está por estos momentos en 1.440 por ahí. Uh-huh. Las acciones vienen para abajo fuerte, y los bonos argentinos también están cayendo, que era lo que se preveía. La lectura de esto es bastante lineal. El mercado un poco piensa la Argentina un poco dicotómicamente. Lo que genera expectativas de que la cosa puede funcionar en materia económica y financiera es el gobierno de Milei. Si ve que el gobierno de Milei se debilita en términos políticos, y que tiene menos chances de poder llevar a cabo su programa de gobierno, eso genera un temor polar casi, en el sentido de que todo lo que puede aparecer como opción es negativo. Entonces hay un desprendimiento de los activos argentinos y entonces los precios caen. Eso es lo que está pasando, y obviamente como contraparte de esa, o como la otra cara de esa moneda, es huir de los activos argentinos y refugiarse en el dólar. Por eso sube la presión hacia arriba del dólar, y el tipo de cambio sube. Si tuvieras la posibilidad de hacer algunas sugerencias, ¿cómo se sale de esta coyuntura? Porque el gobierno ayer anuncia, por un lado, que sí leyó el resultado electoral, que sí va a hacer las rectificaciones que tengan que hacer, y después, acto seguido, Milei dice: no nos movemos ni un milímetro de lo que estamos haciendo en materia económica. Fue como medio desconcertante, por lo menos para mí. Sí, o contradictorio, te diría. Bueno, mirá, la verdad que el gobierno llevó la situación a una instancia que puso casi como en un lugar de todo o nada con esta elección, no todo o nada, pero la elección de octubre. Pero esto era como un anticipo. La gran batalla era la provincia de Buenos Aires. Entonces, si el resultado de ayer era malo para el gobierno, esto iba a pasar. Es complejo porque nosotros, vos, Reinaldo, lo hemos charlado con vos ya en tu programa o en otras ocasiones, que un punto débil del programa económico del gobierno era que el dólar estaba demasiado bajo. Claro. Y entonces el esquema de bandas cambiarias fue una salida, la verdad, bastante ingeniosa y airosa de donde estaban antes, que era tener el tipo de cambio casi fijo, con el deslizamiento mensual del 1%, ¿te acordás? El tipo de cambio estaba demasiado bajo. Eso permitió oxigenar un poco el esquema cambiario, pero había posibilidad de que el tipo de cambio llegara a presionar sobre el techo de la banda. Y nosotros siempre dijimos que veíamos al techo más como un piso de un nivel razonable, sano para el tipo de cambio. Y nosotros muy tempranamente pensamos, desde el inicio pensamos, que el esquema de banda era de transición y que después las elecciones se iba a modificar. Entonces, el problema es que el mercado tenía la idea de que el esquema de banda podía sobrevivir más. Con el correr del tiempo fueron ajustando sus expectativas. Yo creo que antes de la elección todo el mundo entendía que iba a haber una salida post-electoral de este esquema,
pero el resultado realmente precipitó las cosas. Entonces, salir ahora de este esquema es realmente entrar en un terreno desconocido, porque si hoy se suelta el tipo de cambio pasara a flotar libremente en este estado de desconfianza e incertidumbre, realmente el tipo de cambio podría irse a niveles astronómicos. Claro. Y eso tendría un impacto sobre la inflación. Obviamente le degradaría mucho las posibilidades electorales del gobierno, entonces entrarías en una instancia donde no solo la economía anda mal, sino que la política andaría mal. Entonces, hoy yo lo que diría es que lo mejor que el gobierno podría hacer, no está en su espíritu, no está en su naturaleza, es tratar de ampliarse y decir, bueno, estoy en una dificultad, me parece que me he equivocado el rumbo, llamo a lo que tengo más cerca para tratar de dar una señal de que hay alguna fortaleza política mayor a la que se encuentra hoy el gobierno. Martín, eso podría dar alguna confianza y podría darle aire para llegar a las elecciones sin tener que hacer algún cambio tan brusco. En definitiva, vos decís que debería dar alguna señal política, fíjate vos, no económica, no sé, convocar a sectores con los que estuvo cerca en el principio de la gestión, debería dar alguna señal más política que económica en este contexto. Sí, porque la solución política hoy, la solución económica hoy, el gran problema hoy es que estamos en una crisis cambiaria. O sea, hoy estamos atravesando una crisis cambiaria. Cuando decís crisis descorrida. Y bueno, o sea, ya veníamos en una situación donde, digo, cuando vos tenés que la tasa de interés es 20% real o más, como estábamos en las semanas previas, claro. Esas son tasas que lo que hacen es, de alguna manera, contener las presiones cambiarias. Era eso, era intervención en el mercado de futuros, de dólar futuro, y era después, ya sobre el final, directamente vendiendo dólares en los mercados, lo que se llama spot, en los mercados del dólar directamente, ¿no? Martín, el mercado cambiario. Esteban, entonces, hoy, ¿cómo estás? A ver si te entiendo bien. Por un lado decís, abandonar este esquema de bandas es un terreno desconocido porque no sabes en dónde puede frenar el dólar, pero por otro lado sostener el techo, este precio en el techo, también es medio insostenible porque se te acaban los dólares. Digamos, lo ideal sería que en un contexto de que se vea al gobierno sobre el comando de la situación, ir a un esquema que se flexibilice un poco más el tipo de cambio. Entonces, donde el dólar flote. Eso haría que el tipo de cambio suba, que sería lo lógico. Si la percepción de la gente, de los actores financieros también, es que el gobierno está en control de la situación, el acomodamiento del dólar no tendría que ser brutal, tendría que ser una corrección razonable. Probablemente que supere lo que hoy es el techo de la banda, ¿no? Pero justamente no estamos bajo esa circunstancia política. Entonces, salir es terreno desconocido. Y obviamente, quedarse es perder reservas. Va a pasar, me parece a mí. Lo que podría aminorar eso, templar un poco esa situación, es que el gobierno dé una señal de fortaleza política, de que, bueno, de que se amplía, de que busca algún grado de acuerdo con otros actores. Y para dar esa señal política, ¿no debería sacrificar su ancla fiscal en algún punto? Esto de darle luz verde a algunos de los proyectos que se están discutiendo en el Congreso, por ejemplo, jubilaciones, discapacidad, emergencia sanitaria, emergencia educativa, etcétera, etcétera. Podría ser que algo de eso haya concesión, o podría también negociar con actores políticos que puedan decir, bueno, quito acá y pongo más acá. Pero la verdad es que un poco llega tarde. O sea, acá la verdad es que había materia para eso. Había muchos actores políticos que estaban realmente con mucha voluntad de sumarse al gobierno.
pero el gobierno se aisló, decidió tener una estrategia de confrontación política muy fuerte y casi de subordinación de aquellos que se querían aliar. Entonces, ha habido un doble error en la estrategia política y también en la estrategia económica. Entonces, ahora estamos en una situación compleja, la verdad que es preocupante. No es que hay una solución, un botón que dice, el botón de solución es este, no es inmediato. Puede irse calmando, puede que aparezca también alguna ayuda extranjera de financiamiento. No estoy seguro, no lo veo tampoco fácil que el Tesoro norteamericano, por ejemplo, que se había hablado en algún momento, pueda brindar financiamiento. O sea, podrían aparecer elementos que ayuden a calmar un poco la situación, pero evidentemente es una situación muy compleja. Martín, Walter Garbarino te saluda. En este contexto empieza a aparecer entre algunos sectores un fantasma que uno ve como alejado de lo que sería la ideología de este gobierno, pero empieza a sonar otra vez la palabra cepo o implementar algún otro tipo de restricción. Si el gobierno no encontrara hoy este ancla política que vos planteás, ¿ves la situación económica más cerca de liberar todo y que el dólar encuentre su techo o que pueda llegar a aparecer una nueva restricción hasta ordenar la economía? Yo creo que para el gobierno sería un paso atrás, muy negativo para su narrativa, poner un cepo. Que además, la verdad, que lo que terminaría pasando es, sí, cuidaría las reservas del Banco Central, pero veríamos que reaparecería la brecha cambiaria, que hoy está fuera del radar, y veríamos dólar CCL, dólar blue, dólar MEP, mucho más alto que el dólar oficial, habría impacto en precios también, seguramente, y la verdad que yo no creo que eso le pueda ayudar al gobierno actualmente ir por esa vía. No creo que vaya por ahí. Creo que van a querer preservar el esquema, lo han dicho, de cambiario, el monetario y el fiscal, y creo que van a tratar de, con eso, sostener la inflación en los niveles en los que está y tratar de llegar a como sea a la elección de octubre, claro. Martín, pero sí. Veo el camino difícil, mucho más complejo que 3 días atrás. Martín, todo el tiempo se hace referencia a la economía, ¿no? Cada vez que hay una elección, como el factor importante, ¿no? Desde aquella frase de Clinton, es la economía estúpido, hasta acá, todo el mundo dice, miren, la economía es la que determina una elección más allá de todo lo demás, de los modos en este caso, de la actitud tan violenta hacia aquellos que no piensan igual que él, de toda esta cantidad de cosas, los incidentes por el tema de las personas con discapacidad, etcétera. En cuanto a la economía, porque por un lado alguien podría decir, che, pero pará, hay estabilidad, la inflación a la baja, esas son cosas valorables. ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires que el gobierno no registró aparentemente en cuanto a lo económico, no? Bueno, lo que pasa es que no solo el gobierno, creo que a todos nos tomaba por sorpresa el resultado, porque ninguna encuesta estaba midiendo el humor social que se reflejó ayer en las urnas, ¿no? Lo que está pasando, me parece, a nivel económico es que, bueno, desde te diría, marzo en adelante, el poder de compra de los salarios, de los ingresos, ha empezado a caer. O sea, el gobierno Milei tuvo una caída inicial muy fuerte de los ingresos y de las condiciones de vida. Hubo una recuperación no menor en una parte importante de la población, de los ingresos, que recuperaron una parte significativa de lo que habían perdido en la primera mitad del año. En la segunda del año pasado, me refiero, recuperaron. Esa recuperación se pinchó a principios de este año y empezó a retroceder, y entonces empezamos a ver que se complejizó no solo la parte del ingreso de las personas, sino también el empleo. Entonces, estamos viendo una situación en donde la gente tiene peor empleo, peores ingresos y trabaja más para conseguir menos. Entonces, claramente, las condiciones de vida, casi 2 años después de haber asumido, son malas.
Y bueno, eso evidentemente le pega al electorado que está viendo que no hay cambios para mejor en sus condiciones de vida. Me parece que eso está detrás del voto de ayer, ¿no? Que mayormente, me parece, se refleja en que una parte importante de los que habían acompañado a Milei en alguna de las elecciones del 2023, ayer no fueron a votar. Y también ahí hay un elemento adicional, me parece que no es central, pero que agrega al resultado de ayer, que fue el esquema de alianzas políticas, ¿no? Que eso ya es terreno político. Ahí dejaron mucha gente afuera, los Pasaglia, por decir claro, algo. Hoy hablamos con uno de ellos, sí. Que podrían haber estado dentro del esquema. Pasó en Corrientes, ¿no? O sea, digamos, hace 2 semanas podríamos haber visto al presidente de la Nación levantando el brazo del flamante gobernador de la provincia de Corrientes, pero... Y terminó cuarto. Terminó cuarto. Entonces, todo eso, mi papá decía, no se puede dividir a la sociedad entre economía y política como una porción de pizza separada. Es toda una misma cosa, forma parte de lo mismo. Y entonces, todo esto ha llevado a un resultado que me parece que lo explica. Gracias, Martín, muy claro como siempre. ¿Quién puede ver tus informes o dónde se pueden ver? Yo los recibo, pero... No, son cortesías de la casa. Cortesía de la casa, bueno. Algunos amigos. Algunos amigos, bueno, me alegro que me incluyas entre ellos y bueno, siempre es interesante escucharte, así que muchísimas gracias. Que estés bien. Un abrazo y saludos a todos los Martín Rapetti, director de Equilibra, bueno, haciendo un análisis económico, sumando a lo que el profe también viene contándonos desde la mañana, que hoy tuvo la amabilidad también de venir a acompañarnos en un lunes complejo, muy complejo para el gobierno. Hay reuniones en gobierno, veremos si salen algún cambio, si hay alguna modificación, no solo de política económica, sino de nombres. A ver, les propongo, titulamos para la última hora del programa. ¿Qué te queda, Doc? Mucha gente tuvo dolor de estómago. ¿No tenías dolor en la boca del estómago? Yo a veces tengo. ¿No se te hincha un poco la panza? Así se te... Pues es que no, yo siento como una gente que dice, tengo la panza hinchada. ¿Se te hincha un poquito la panza? Bueno, ¿Alguien te voy a hablar ¿Se de le hincha la panza? Sí. Te voy a hablar de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Todos la sintieron alguna vez nombrar. Mira. Y vamos a hablar un poco de eso. Bien. ¿De qué bacteria? No, Fede Yáñez, ¿de qué bacteria no? No, seguramente que hay mucha gente de Vélez que tiene inoculada la bacteria Dale Campeón porque sumaron su segundo título en el año. Cierto, vamos a hablar de eso. Aparte de donde tuvieron el título. Cancha Central, ¿no? Claramente. Sí, yo perdóname, pero seguí con más atención el clásico de la reserva de Central y Newell's que cualquier cosa. Pero eso le pasa a cualquier hincha promedio normal que si tiene que elegir entre la final de Champions y la reserva de su equipo contra el clásico rival, obviamente. Obvio, que mira, la reserva de su equipo, sobre todo cuando le va bien. Walter. Reapareció en público Cris Morena tras la muerte de su nieta, que fue hace un mes y medio, y además vamos a estar repasando algunos de los momentos de la tele de este fin de semana. Profe, ¿qué te queda? Llegó el primer dato oficial de inflación, Ciudad de Buenos Aires. Buena noticia para el gobierno. Lástima llegó un poquito tarde, ¿no? Bien. El adelanto es 1,6. Ahora después te lo desagrego. Bien. ¿Alma sensible? Vamos a repasar algunas perlitas que nos dejó este día electoral y también vamos a hablar de un reto viral que derrumbó la vida de una docente. Bien, ya volvemos.